Imaginemos a un padre, un hombre justo, que sobrevivió al mayor juicio de la historia de la humanidad, mirando a su propio hijo y con palabras cargadas de un peso misterioso, imponiéndole una maldición que resonaría durante generaciones. ¿Qué podría justificar algo tan terrible? ¿Qué hizo Cam, que fue tan grave como para provocar esta reacción de Noé? ¿Fue solo un error común o un pecado que debería aterrorizarnos hasta el día de hoy? Este es uno de los momentos más enigmáticos y oscuros de la Biblia. Un episodio que ha planteado preguntas durante siglos y que puede revelar verdades impactantes sobre la naturaleza humana y las consecuencias del pecado. En este vídeo profundizaremos en esta historia, exploraremos los detalles que a menudo pasan desapercibidos y entenderemos por qué esta maldición no fue solo un castigo, sino una advertencia divina que abarca los siglos. Y créeme, una vez que descubras el verdadero significado del pecado de Cam, es posible que nunca vuelvas a mirar este pasaje de la misma manera. Ahora, prepárese, porque lo que estamos a punto de revelar aquí puede cambiar su perspectiva sobre uno de los eventos más controversiales de las Escrituras. Y al final de este video tendrás una respuesta que pocos conocen sobre este misterio. Vamos a emprender este viaje juntos. La historia de Noé y el diluvio es una de las más conocidas de la Biblia. Un evento catastrófico que acabó con toda la humanidad, perdonando solo a Noé, su familia y los animales dentro del arca. Después de un tiempo sobre las aguas, el arca finalmente descansa sobre el monte Ararat, y Noé y su familia se disponen a repoblar la tierra. Hasta ahora todo parece el comienzo de un mundo purificado, sin el mal que existía antes del diluvio. Pero es precisamente en este escenario de renovación que sucede algo inesperado, un acontecimiento que tendrá consecuencias para las generaciones futuras y que nos hace reflexionar hasta el día de hoy. Lo que podría haber sido una nueva era de esperanza pronto estará marcada por una sombra, un error que traerá una maldición con profundas repercusiones. La historia se desarrolla cuando Noé, después de cultivar una viña, hace vino y termina borracho. Él yace dentro de su tienda, inconsciente y desnudo. Entonces, su hijo Cam entra en la tienda y ve a su padre desnudo. Pero algo que puede parecer un simple incidente, un momento de descuido o incluso una situación embarazosa, en realidad conlleva un significado mucho más profundo y oscuro. Cam, en lugar de mostrar respeto y honrar a su padre, abandona la tienda y se lo cuenta a sus hermanos, Sem y Jafet, de una manera que sugiere burla y deshonra. La reacción de los hermanos es completamente distinta. Toman un manto, caminan hacia atrás para no ver la desnudez de su padre y lo cubren, preservando su dignidad. Y es precisamente aquí donde sucede algo que sorprende a mucha gente al leer este pasaje. Cuando Noé despierta de su sueño y descubre lo sucedido, no solo reprende a Cam, sino que va más allá, pronuncia una maldición. Y el detalle más intrigante de esta maldición es que no cae directamente sobre Cam, sino sobre su hijo, Canaán. Noé declara: «Maldito sea Canaán, que sea el más bajo de los esclavos de sus hermanos». Génesis 9:25. Esto plantea varias preguntas. ¿Por qué Noé decidió maldecir a su nieto y no a Cam mismo? ¿Qué pasó realmente en esa tienda? ¿Hay algo detrás de esta historia que no está explícito en el texto? A lo largo de la historia, eruditos y teólogos han discutido este pasaje en profundidad, planteando hipótesis sobre la gravedad del pecado de Cam. Algunos creen que el error de Cam fue simplemente una falta de respeto y una burla hacia su padre. Otros argumentan que hay algo mucho más serio implícito en el texto,
algo que no fue registrado directamente, pero que puede entenderse a través del contexto de la época y de pistas que encontramos en otros pasajes bíblicos. Además, esta maldición de Noé no fue un mero reproche momentáneo. Su impacto se sintió durante generaciones, especialmente porque Canaán se convirtió en el antepasado de los cananeos, un pueblo que más tarde se convertiría en uno de los mayores enemigos de Israel. Lo que ocurrió en aquella tienda no fue un acontecimiento aislado, sino algo que moldeó la historia bíblica y tuvo consecuencias que duraron siglos. Y aquí surge una pregunta inquietante. Si Noé era un hombre justo, elegido por Dios para sobrevivir al diluvio y reiniciar la humanidad, ¿por qué lanzaría una maldición tan severa sobre sus propios descendientes? ¿Podría esta historia estar ocultando algo que no estamos viendo? A medida que profundizamos en esta narración, exploraremos cada detalle y cada interpretación posible. Tal vez al final de este video veas este pasaje de una forma completamente diferente a como lo hacías antes. Si este tema te interesa y quieres entender cómo este acontecimiento puede conectarse con cuestiones espirituales y morales hasta el día de hoy, sigue mirando, porque lo que vamos a revelar a continuación puede cambiar tu perspectiva para siempre. Para entender la verdadera gravedad del pecado de Cam y la razón de la maldición de Noé, necesitamos examinar cuidadosamente las palabras del texto bíblico y el contexto cultural de la época. A primera vista, parece un incidente relativamente simple. Cam vio a su padre desnudo y se lo contó a sus hermanos, pero la intensidad de la maldición sugiere que algo mucho más grave ocurrió dentro de esa tienda. En varios pasajes de las Escrituras, la desnudez se asocia no solo con la exposición física, sino con un significado más profundo de vergüenza, vulnerabilidad y, en algunos casos, inmoralidad sexual. En Levítico 18, por ejemplo, la expresión descubrir la desnudez se utiliza como eufemismo para referirse a las relaciones ilícitas. Esto lleva a algunos eruditos a plantear la hipótesis de que Cam no solo vio a su padre desnudo, sino que también cometió un acto deshonroso contra él. Otra teoría sugiere que Cam pudo haberse burlado de Noé, exponiendo su debilidad y ridiculizándolo delante de sus hermanos. En la cultura hebrea, el honor del padre era sagrado, y cualquier acto de falta de respeto se consideraba una transgresión grave. Al contarles a Sem y Jafet sobre la situación de Noé, Cam puede haber estado tratando de avergonzar a su padre, algo que va directamente en contra del mandamiento de honrar al padre y a la madre. Pero si Cam fue el transgresor, ¿por qué la maldición cayó sobre su hijo Canaán? Esta es una pregunta que ha desafiado a los intérpretes durante siglos. Algunos sostienen que Canaán puede haber sido cómplice o incluso el verdadero autor del vergonzoso acto contra Noé, y que el nombre de Cam fue mencionado para representar su linaje. Otros creen que la maldición de Noé sobre Canaán fue profética y predijo el destino de los cananeos, un pueblo que más tarde se volvería infame por su idolatría y depravación moral. Independientemente de la interpretación que adoptemos, lo que está claro es que esta historia no es solo un relato aislado, sino una narración que establece estándares espirituales y morales que resuenan en toda la Biblia. La falta de respeto a las figuras de autoridad, la corrupción de la moralidad y las consecuencias del pecado son temas recurrentes en las Escrituras, y lo que les sucedió a Cam y Canaán sirve como una advertencia solemne. Además, este episodio tiene un poderoso aspecto simbólico. Noé, como el único hombre justo preservado del diluvio, representó una nueva humanidad, un nuevo comienzo. Su caída en la embriaguez y el pecado subsiguiente de Cam
muestran que incluso después de la purificación del mundo, la naturaleza pecaminosa del hombre todavía estaba presente. El diluvio eliminó a los pecadores, pero no eliminó el pecado. Este incidente también nos enseña sobre el peso de la vergüenza y las consecuencias de los actos deshonrosos. Mientras Sem y Jafet cubren la desnudez de su padre sin mirar, mostrando respeto e integridad, Cam expone la vergüenza de Noé, trayendo deshonra no solo a su padre, sino a él mismo y a sus descendientes. La actitud de Sem y Jafet refleja un principio espiritual fundamental. El amor y el honor cubren la vergüenza, mientras que la falta de respeto y el pecado la exponen y la magnifican. Pero hay un detalle más intrigante. Noé, a pesar de ser un hombre justo, se equivocó al emborracharse. Esto plantea otro dilema moral. ¿Hasta qué punto tiene Noé responsabilidad por este episodio? ¿Tu error justifica la actitud de Cam? ¿O nos enseña esta historia que incluso los justos pueden fracasar, pero que son otros los que deben decidir entre el honor y el deshonor? En última instancia, la historia del pecado de Cam no es solo una historia del pasado, sino un espejo de nuestra propia conducta. ¿Cómo reaccionamos cuando vemos debilidad en los demás? ¿Somos como Cam, que expone y ridiculiza, o como Sem y Jafet, que optan por preservar la dignidad y actuar con honor? Las respuestas a estas preguntas pueden transformar no solo la manera en que vemos este relato, sino también la manera en que tratamos el pecado, la autoridad y la moralidad hoy. La historia de Cam llega a su clímax cuando Noé despierta de su sueño y se da cuenta de que algo terrible ha sucedido. Imaginemos esta escena. Un hombre que sobrevivió al mayor juicio divino jamás registrado, el elegido por Dios para reiniciar la humanidad, ahora se encuentra deshonrado dentro de su propia tienda. Pero lo que hace que esta situación sea aún más oscura es que esta vergüenza no fue causada por un enemigo externo, sino por el propio hijo. Cam, que debería haber honrado a su padre, actuó de manera opuesta. En lugar de ser respetuoso, se burló. En lugar de ocultar la vergüenza, la expuso. ¿Pero qué hizo exactamente Cam? El texto bíblico nos deja un vacío, y es precisamente en ese silencio donde surgen teorías inquietantes. Algunos eruditos creen que la acción de Cam fue más que simplemente ver a Noé desnudo. El acto podría haber estado acompañado de una humillación intencional, o incluso de un comportamiento más grave y vergonzoso. En el Antiguo Oriente, la desnudez del padre era algo de extrema gravedad. Deshonrar la autoridad paterna equivalía a desafiar el orden divino. ¿Y qué pasa después? Noé se despierta y comprende lo que ha sucedido. Pero su reacción no es inmediata. Él no grita. Él no reprende a Cam directamente. En lugar de eso, hace algo que resonaría durante generaciones. Lanza una maldición. Pero sucede algo inesperado. En lugar de maldecir a Cam, maldice a su hijo Canaán. Maldito sea Canaán, esclavo de esclavos será para sus hermanos. Génesis 9:25. ¿Por qué Noé haría esto? ¿Por qué no maldijiste a Cam directamente? Este es uno de los mayores misterios de esta historia. Una explicación es que Noé, como patriarca, tuvo una visión profética. Él no solo estaba reaccionando al presente, sino viendo las consecuencias futuras del acto de Cam. Vio que el carácter de Cam se reflejaría en sus descendientes. Otra teoría, aún más impactante, sugiere que Canaán puede haber sido el verdadero autor de la deshonra. El texto bíblico no nos da esta respuesta claramente, pero el hecho de que Canaán fuera maldecido plantea esto. Los descendientes de Canaán se convirtieron en los cananeos, un pueblo marcado por la idolatría y las prácticas perversas, y que en el futuro serían los mayores enemigos de Israel. Lo que comenzó como un acto dentro de una carpa generó un gigantesco efecto dominó. Cam,
tomó una decisión que resonó a lo largo de generaciones. Mientras que Sem y Jafet eligieron el honor y fueron bendecidos, Cam eligió la burla y vio a sus descendientes sufrir el peso de las consecuencias. Y aquí está la cuestión importante. ¿Cómo pueden pequeñas decisiones definir destinos enteros? ¿Cómo puede un acto deshonroso extenderse por generaciones? Lo que ocurrió dentro de aquella tienda no se quedó allí. Se extendió como una maldición que moldeó el futuro de la humanidad. Ahora, la gran pregunta: ¿qué pasó realmente en esa tienda? ¿Había algo más oscuro detrás de las acciones de Cam? ¿Qué hubiera pasado si esta historia hubiera tomado otra dirección? ¿Qué hubiera sucedido si, en lugar de burlarse y exponer la desnudez de su propio padre, Cam hubiera elegido el camino del honor? Se habría lanzado aún la maldición. Su nombre habría sido recordado de manera diferente en la historia. Aún más intrigante, ¿por qué Sem y Jafet tenían una actitud tan completamente opuesta? ¿Qué sabían ellos que Cam no? La verdad es que esta historia nos muestra algo poderoso sobre cómo pequeñas decisiones pueden tener consecuencias gigantescas. Cam tomó una decisión sencilla. Vio a su padre vulnerable y decidió reír. Pero este acto aparentemente inofensivo reveló un problema mucho más profundo dentro de él, una falta de respeto, una incapacidad para reconocer la autoridad y tal vez incluso un corazón endurecido. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuántas veces vemos la debilidad de los demás y optamos por exponerla en lugar de cubrirla? ¿Cuántas veces juzgamos sin entender las consecuencias? Y lo que es más, ¿esta maldición todavía afecta a la gente hoy en día? Las palabras de Noé resuenan a través de las generaciones de alguna manera que aún no nos damos cuenta. ¿Qué había realmente detrás de la maldición de Noé sobre Canaán? Las respuestas a estas preguntas podrían cambiar completamente la forma en que ves esta historia. Y en la siguiente sección revelaremos verdades sorprendentes sobre este evento y cómo se conecta directamente con algo que puede estar presente en tu vida sin que siquiera te des cuenta. La historia de Cam no es solo un cuento antiguo enterrado en las páginas de la Biblia. Es un espejo inquietante del comportamiento humano y de las inevitables consecuencias de nuestras decisiones. El error de Ham no fue solo una actitud irreverente, sino el reflejo de algo mucho más profundo: la incapacidad de reconocer el valor del honor, el peso de las palabras y la gravedad de la falta de respeto. Y lo más impresionante, esta historia no termina solo con la maldición de Canaán. El destino de sus descendientes quedó marcado por esta elección, demostrando que una misma actitud puede resonar a través de las generaciones. Pero al mismo tiempo vemos que Sem y Jafet, al escoger el honor, fueron bendecidos y vieron fortalecidas sus generaciones. Ahora piensa, ¿cuántas veces en la vida nos encontramos con situaciones similares? ¿Cuántas veces nos burlamos de los errores de los demás en lugar de ayudar? ¿Cuántas veces nuestras palabras conllevan consecuencias que no nos damos cuenta? El pecado de Cam debería aterrorizarnos porque muestra que pequeñas decisiones pueden definir destinos enteros, pero al mismo tiempo, esta historia nos ofrece un camino alternativo: la elección del honor, el respeto y la bendición. Y la gran pregunta final: ¿qué has elegido?